les comentábamos al principio que íbamos a tener una entrevista muy especial con uno de los intendentes más importantes del país. Estamos hablando ni más ni menos que del jefe comunal de la capital de la provincia de Buenos Aires, que también tiene trascendencia política porque no responde al signo político del presidente de la Nación ni tampoco del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tiene diálogo fluido con ambos y están en bisagra trabajando en función de la lucha contra esta pandemia. Estoy hablando de Julio Garro, nuestro intendente aquí en la ciudad de La Plata, a quien saludamos. Hola Julio, ¿cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están esos trabajos? Ayer estuvimos en la República de los Niños acelerando para tener ese hospital de campaña con 115 camas, Julio. Sí, sinceramente es un trabajo de 24/7, ¿no? Como se dice comúnmente, de mucho esfuerzo, pero sí muy concentrados en que todo lo que hagamos, como uno dice siempre, de más, que es la sensación que nos puede quedar cuando uno sale a planificar estas camas, estos centros de atención que como digo siempre, ojalá no se utilicen nunca, pero sí es bueno que si esto nos llega a suceder, nos encuentre un paso adelantado, sobre todo para trabajar mucho en la prevención, para ver si podemos desde el municipio aportar cosas positivas a lo que puede ser algo muy negativo. Y bueno, fue la línea en la que hemos trabajado. Lógicamente hay muchas cosas por hacer, pero este es un trabajo y una atención que requiere del día a día, ¿no? De cuáles empiezan a ser las nuevas necesidades de la sociedad, qué servicios de alguna manera la gente te reclama que funcione para que su salida de las casas pueda ser mucho más cómoda. También es importante decir, y creo que es sumamente valorable, que hay una enorme solidaridad de todos los platenses que nos llaman, que nos escriben, que se anotan como voluntarios, y creo que en nuestra ciudad lamentablemente hemos tenido una enseñanza muy importante en un momento muy triste, como fue la inundación allá por el 2013, donde fue la solidaridad de los platenses que no hicieron que ese acontecimiento sea mucho peor de lo que fue, porque si bien se nos llevaron más de 89 vidas, créeme, Gabriel, que no fueron más porque había una enorme solidaridad platense, que es la misma que nos vuelve a encontrar ahora, ¿no? En un momento donde, bien lo comentabas vos hace un rato, se han dejado, y me parece que es algo coherente y muy positivo, las diferencias políticas de lado, digo, y es la obligación contarlo, no solo con el presidente, con el gobernador, sino también con la oposición en cuanto a la ciudad de La Plata, una oposición con mucha responsabilidad, constructiva, propositiva, y me parece que ese es el camino, para hacer política y si querés para defender en estos momentos los ideales, creo que no es el lugar, no es el tiempo, y ya habrá una elección donde podamos discutir ideas, proyectos, pero hoy es el momento que nos encuentre a todos muy unidos, trabajando para la comunidad. Julio, tenemos 22 contagios aquí en la ciudad de La Plata, todavía no tenemos víctimas fatales, por suerte. Se está hablando, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, con ya 9 días sin contagios, de reuniones con del intendente con diferentes sectores empresariales y comerciales para proponer un protocolo de flexibilización de la cuarentena al gobernador de la provincia de Buenos Aires, tal cual lo estableció en su momento el presidente de la Nación como mecánica entre la sociedad y la clase política. ¿La ciudad de La Plata está en condiciones de flexibilizar la cuarentena hoy por hoy? Muy buena pregunta. Sinceramente, comenzar a contestártela con un vector principal que es, depende de nosotros como sociedad. Nosotros podemos flexibilizar un montón de cuestiones, si vos querés, hasta las que no nos imaginamos, pero la verdad que al final del día o al inicio de cada día va a depender del comportamiento
de cada uno de los que vivimos en esta ciudad. Y déjame tomar un ejemplo, como puede haber miles, pero tomo uno para que la audiencia comprenda. Vamos al tema de los gimnasios, que entre tantos otros rubros son los que también nos llaman y nos consultan. Vos podés habilitar un gimnasio y podés preguntarle a ese gimnasio cuántos clientes tiene y te dice, bueno, tengo 70 clientes. Bueno, hagamos una cosa, que vengan 10 por día, el primer día vienen los que terminan su DNI en 0, al otro día en 1, en 2, y así sucesivamente, y lo llevas adelante con los más de 200 gimnasios o 180 y pico de gimnasios que hay en nuestra ciudad. Y la verdad que sería muy agradable, sería un paso interesante, pero es de imposible control. Es de imposible control por parte de un municipio que está muy abocado en el tránsito de nuestra ciudad, que no circule cualquier persona con el riesgo de contagiar, controlar los accesos, el personal de la salud, defensa civil, tránsito, que está trabajando muy estrictamente en la pandemia que nos toca. Y la verdad que terminamos cayendo y dependiendo de la buena fe de los dueños de los gimnasios y de la responsabilidad absoluta de la ciudadanía que tenga que ir a esos lugares. Y yo confío mucho en los platenses, pero la verdad que tuvimos también, y es cierto, hay que contarlo, muchas imágenes que cuando abría un banco, lógicamente no funcionaban, estaban cerrados, era otro el escenario, se agolparon todos en varias colas, causando un riesgo enorme. Entiendo que son cosas diferentes, pero, insisto, todo depende de la voluntad que tenga o de la seriedad con la que se la tome la sociedad en general, porque... ¿Y vos cómo lo ves? Más allá de este ejemplo que vos estás poniendo, porque lo que yo interpreto de tus palabras es que lo ves por ahora muy difícil, va a tener que esperar por lo menos, vamos, como dijo el presidente, a volver a hablar el 27 de abril. Muy difícil, muy complicado, porque son varias sensaciones las que se nos cruzan, digo, no se me cruzan solo a mí. Hemos llegado hasta acá con un esfuerzo enorme, donde hemos tenido que aprender a encerrarnos, donde tuvimos que aprender a cambiar los hábitos, donde aprendimos a vivir de otra manera, sin duda. Y también uno tiene si querés, ese miedo, esa responsabilidad de no dar un paso y que ese paso falle, y porque ese paso falle, todo lo que hicieron los platenses se termine dilapidando, ¿no? Y esa es la controversia que una sociedad o una comunidad tiene hacia sí misma, ¿no? Esa pregunta es, ¿somos capaces de esto? ¿Somos capaces de tomarnos esto con la responsabilidad que se amerita? Bueno, y ahí es donde se nos generan muchas dudas. Como sociedad, no hablo solamente como intendente, y me parece que es muy importante en este sentido, primero proteger la vida sin ninguna duda, pero luego empezar a trabajar ya sí para luego del 27, que quedan cerca de 12 días o 13 días, y ya en 12, 13 días animarnos un poco más, y ahí sí, lógicamente, dependiendo de lo que decida el presidente, el gobernador, y bueno, y nosotros podemos ser en la ciudad incluso un poco más atrevidos en tomar medidas quizás más amplias, pero insisto, todo va a depender de cómo nos comportemos como sociedad, ¿no? Estamos hablando con el intendente de la ciudad de La Plata, con Julio Garro. Julio, siempre se piensa en el día después y en la evaluación económica. Aquí se ha impuesto una dicotomía entre salud y economía, y el propio presidente, quiero decir, estableció como prioridad la salud de los argentinos. Pero evidentemente las cuentas no están cerrando para miles y miles de platenses, de bonaerenses, de argentinos. La ciudad de La Plata está relacionada directamente en su quehacer económico con la universidad, con el empleo público, que hoy están prácticamente paralizados. ¿Cómo evaluás el impacto económico para el día después? ¿Cómo observás ese día posterior a la finalización de la cuarentena o de esta pesadilla en general? Bueno, creo que lo más importante
contarte primero que, para que tengamos una idea, la recaudación del municipio, o sea, todo municipio en la provincia de Buenos Aires y en el país sobrevive, por contarlo de alguna forma, por recaudación propia, que en el caso de La Plata es cerca del 64%, y el resto es coparticipación que viene de la provincia de Buenos Aires por ley. Algunos municipios recaudan menos y reciben más porcentaje de coparticipación, y otros municipios recaudan más y reciben menos, pero esto ya está, digamos, establecido por ley. Bueno, para que tengas una idea, la recaudación se cayó casi el 50%, y la coparticipación que viene de la provincia se cayó arriba de un 40%. ¿Qué significa eso? Eso significa que, lógicamente, la provincia está recaudando menos, el municipio recauda menos, por ende la nación recaudó menos porque el derrame ese es inferior. Entonces esto hace imaginarnos un panorama económico que nos va a llevar un tiempo, lógicamente, a amortiguar este impacto, pero sí es cierto, y es muy importante, de que, por lo menos en lo que hace a mi persona, hay que tratar de poner en igualdad de condiciones, aunque sean estos días, y empezar a pensar hacia adelante cuál es el plan que nosotros vamos a establecer como país para salir del parate económico y para culminar con la pelea a la pandemia, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay que ponerlo en el mismo nivel y ver de qué manera o cuáles son las políticas para que ese daño no sea tan profundo y que en poco tiempo podamos, no digo un mes, pero quizás en un plazo de 3 meses, recuperar parte de lo que perdimos. Y no hablo solamente de plata, hablo de capital industrial, de capital de una pyme, de un emprendedor, y ver de qué manera salimos lo antes posible de esto, porque lógicamente el encierro no solo genera angustia por estar encerrado, también la angustia es cuando el dinero comienza a no alcanzarte, y me parece que ese es el camino, que va a llegar un momento en la cuarentena que vamos a tener que poner ambos temas, pandemia y economía, sobre una mesa en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque si no nos mata una cosa, la verdad nos va a matar otra. Entonces creo que lo importante es contar con la grandeza esa y ver cuál es el camino hacia adelante para salir rápidamente de este parate económico, ¿no? El espacio político al que perteneces tiene dos grandes referentes. Uno, el principal, Mauricio Macri, y la otra, la exgobernadora María Eugenia Vidal. ¿Qué rol están cumpliendo ahora en medio de la pandemia ellos? Mira, un rol muy constructivo. Nosotros nos comunicamos vía Zoom o Internet permanentemente con ambos, con la reta lo mismo. Un rol de mucha responsabilidad, porque son momentos, como te contaba hoy hace un rato, que la sociedad nos exige, y con mucha razón, que se empiece a, digamos, de alguna manera a tapar esa grieta y que no sea el tema de los medios, la discusión política, sino la discusión de una lucha, de una pelea o una guerra contra un virus. Y me parece que eso nos une, no tengo ninguna duda. Insisto, el nivel de compromiso, de respeto, de ubicarnos en tiempo y espacio como ser oposición, lo que nos toca hacer hoy, es muy loable, es muy saludable y es algo concreto que se puede ver, digamos. Cuando uno ve a los intendentes, que somos los que estamos gobernando, ir a juntarse con un presidente, con un gobernador, habla también de la responsabilidad social e institucional que tiene cada uno de los que tienen que estar al frente de un ejecutivo desde el municipio. Y eso no es un valor, eso es te diría prácticamente una obligación. Hasta me animo a contarte que sería una obligación moral, que la gente a vos te elige para gobernar una ciudad, y eso implica buscar la gobernabilidad, ser solidario, apoyar cuando hay que apoyar, lógicamente
defender los intereses de tu ciudad y salir a criticar y a pedir lo que necesita tu municipio en el momento que haya que salir a plantearlo, pero hoy son momentos de mucha responsabilidad institucional y son momentos de respeto por la sociedad, ¿no? que cansada de escuchar peleas políticas, hoy está dentro de sus casas, comienza a angustiarse por impaciencia, por falta de previsión, por miedo y lógicamente por un tema lógico y claro que es el tema de la economía. Entonces, si ahí no nos encuentra, si esto no nos encuentra sentados en una mesa, laburando de igual a igual, bueno, imagino que no nos puede juntar nada, ¿no? Porque creo que este es un tema muy, pero muy sensible que debemos superar como sociedad de la manera más unida posible. Gracias, Julio, por darnos estos minutos. Ayer nos reunimos para una nota para América. Te comportaste como un caballero. Me dijiste, mañana hablo con vos en la radio y aquí estás hablando con nosotros, regalándonos estos minutos de tu tiempo, que hoy es valiosísimo. Lo mismo estás diciendo, absolutamente de acuerdo con que los líderes políticos, los intendentes, los que tienen responsabilidad, tienen que estar laburando todo el día, las 24 horas en esta pandemia. Nosotros te robamos estos 15 minutitos, pero me parece que también es importante que la gente tenga tu voz de alguna manera para establecer ciertas pautas a futuro y dar la tranquilidad de que los responsables políticos de una comunidad están pendientes de lo que les pasa. Sí, claro, y si me permitís, creo que ahí hay algo muy interesante que se hace y que se suele agradecer, pero no quizás con la misma cotidianeidad que se hace con algunos sectores que hoy trabajan por nuestra comunidad, como son los médicos, los policías, todo el personal que está en la calle, poniendo en riesgo su vida. También rescatar el periodismo, ¿no? El periodismo como un trabajo que también es esencial, que noto, y la obligación mía es contarlo, la enorme responsabilidad de todos los periodistas que intentan comunicar de la manera más efectiva, donde hay una sociedad que los escucha y está consumiendo esa información para planificar sus vidas, y la verdad que es un laburo muy loable, muy importante, que suele reconocerse, pero quizás que no se haga con el mismo pulso que se hace con el resto de los servicios con esencialidad. Y así que nada, felicitar a través tuyo a todos los periodistas, porque hoy más que nunca, el trabajo que hacen lo hacen con una enorme responsabilidad. Muchas gracias, Julio, y cuando pase la pandemia, bueno, volveremos a incomodarlos un poco más. Con mucho gusto, a disposición. Muchas gracias, Julio. Un abrazo muy grande para todos. Chao, buen día. Julio Garro, el intendente de la ciudad de La Plata, en Próspera Mañana.